Hoy vamos a ver específicamente lo que son los valores máximos y mínimos de una función dada. Considerando en este momento la derivada de una función, podemos interpretar geométricamente el hecho de que la pendiente de una recta que es tangente a la curva que se da es precisamente la derivada. Y este concepto de derivada es el que nos va a permitir a nosotros encontrar ciertos valores que nosotros vamos a determinar como valores máximos o mínimos relativos. En el trazado de la gráfica nos permite a nosotros encontrar intervalos de la gráfica en el cual la función puede ser creciente o decreciente. Para todo esto nos valemos de este concepto de derivada. Vamos a ver específicamente la definición 1, que nos va a determinar a nosotros que una función tiene un valor máximo relativo en C si se da un intervalo en él que contiene a C, es decir, que A es menor que C y a su vez menor que B. Si se da un intervalo AB que contenga a C, entonces cualquier otro valor de X en ese intervalo va a cumplir con la condición de que f de X es menor o igual a f de C. Bajo esas condiciones, nosotros decimos que f de C es un valor relativo en la gráfica en el intervalo en cuestión. Ustedes en esa gráfica pueden observar el efecto que se produce cuando la recta que es paralela al eje de la X es tangente a la gráfica. Pero específicamente ya sabemos por conceptos anteriores que la derivada en esos puntos C es igual a 0. En la misma forma, vamos a ver una definición 2 que nos permite a nosotros entonces ver lo que es un valor mínimo relativo. Con las mismas condiciones, si yo doy un intervalo AB que contenga a un valor C específicamente, si se cumple que para cualquier valor X en ese intervalo, f de X es mayor o menor que f de C. Bajo estas condiciones, entonces nosotros también decimos que la función en ese punto C es tiene una derivada igual a 0. Yo creo que este concepto de derivada nos lleva a nosotros en un momento dado a definir bien claramente lo que son los intervalos que tiene la función en un momento dado alrededor del punto C. Basado en esto, nosotros no queremos dejar pasar la demostración del siguiente teorema que vamos a ver, que nos dice claramente que si f de X existe para todos los valores de X en un intervalo AB, y si f tiene un extremo relativo en C, entonces f de C, f' de C es igual a 0. Vale la pena aclarar que hemos llamado extremo relativo en el intervalo AB a lo que le estamos diciendo previamente máximo relativo o mínimo relativo. Bajo estas condiciones, nosotros vamos a ver
cómo este teorema camina en esta forma sin dudar de que se cumple. Vamos a comenzar entonces a demostrarlo de la siguiente manera. Sabemos que f de x, f' de x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Basado en esta condición, si nosotros ya partíamos de anteriormente con lo que era la derivada de una función, entonces ahora bajo estas condiciones nosotros vamos a ver qué cosa es f' de c, que no es otra cosa que el límite de f de x, f de c, f de c, f de x menos f de c, menos f de c sobre x menos c. Cuando x tiende a c. Recordar que estamos en un intervalo y que x se está acercando a c. Es decir, si yo tengo un intervalo así, AB, y C está aquí, yo puedo acercarme a C por el lado izquierdo con valores menores que C o con valores mayores que C. Tenemos que tener claro este concepto desde el momento que nosotros entramos en la teoría de límite de una función. Y basado en esto, entonces yo me pregunto, ¿qué cosa es f de x con respecto a f de c? Bueno, f de x es mayor o igual a f de c. Porque yo tengo en cuestión que f de x, como está en el intervalo y está en una condición de comparación con c, f de x en este caso resulta ser mayor que f de c, lo cual me dice a mí que si yo resto f de x menos f de c, el resultado evidente es igual a 0. Es mayor que 0. De la misma manera ahora, si yo comparo a x con c, resulta que x es mayor o igual que c. Eso significa que la diferencia de x menos c también es mayor o igual a 0. Y bajo este concepto, entonces yo tengo que aquí el límite este que está aquí es mayor o igual a 0. Pero la única forma de que yo pueda probar que realmente el límite es igual es ver qué pasa cuando en lugar de que x se acerque por el lado derecho con valores mayores, también x se acerque por el lado izquierdo con valores menores. Eso significa que f de x es menor o igual que f de c, porque se está acercando con valores menores. Esto implica entonces que f de x menos f de c resulta ser menor o igual que 0. Y como x se está acercando por el lado izquierdo a c, entonces x es menor o igual
a C, lo que implica que X menos C también es menor o igual a 0. Esta situación nos permite comparar este resultado que está aquí con este resultado que está aquí. Lo cual nos dice a nosotros que la única forma como una diferencia de esta clase en ambos casos puede ser mayor o igual que 0 es que en ambos casos la diferencia, el cociente este sea igual a 0, lo cual demuestra el teorema que el límite de f de x menos f de c, x menos c, cuando x tiende a c, es igual a 0. Porque por un lado es mayor o igual que 0 y por el otro lado es menor o igual que 0. Y la única forma de comparar algo que sea mayor o igual que 0 por un lado y menor o igual que 0 por el otro es que ambos sean iguales a 0. Lo cual nos demuestra el teorema que nosotros queríamos demostrar, que la derivada, en este caso f' de c, es igual a 0. Esta es una situación que nos va a ayudar ahora, más adelante, nos va a ayudar a encontrar otros valores que nosotros también vamos a darle su nombre. Tenemos que el teorema este nos permite a nosotros encontrar valores de C para los cuales existe un extremo relativo, es decir, un extremo relativo positivo o relativo negativo. En otras palabras, donde la recta es horizontal o paralela al eje de las X, porque su derivada es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo para que estos conceptos queden más claros. Por ejemplo, vamos a ver el caso de f de x es igual a 3 menos x elevado al cubo. Hay que establecer si la función posee un extremo relativo en x igual 3. Yo quiero establecer si posee un extremo relativo en ese valor. Entonces procedemos como lo hemos visto. F' de x es igual a 3 veces 3 menos x elevado al cuadrado por esto que está aquí, la derivada de esto que sería menos 1. En otras palabras, f' de x es igual a menos 3 por x menos x, 3 menos x al cuadrado. Todos sabemos que este es el cuadrado de una cantidad, y el cuadrado de una cantidad siempre es positiva. Pero eso significa que si yo lo multiplico por menos 3, el resultado de la derivada siempre va a ser negativo. Entonces, estamos en contraposición justamente con el concepto de que en un punto, por un lado, vamos a encontrar un sector creciente y por el otro lado vamos a encontrar un sector decreciente. Por tal razón, si nosotros hacemos el dibujo de esta gráfica, nos vamos a encontrar que en el punto x igual 3, vamos a encontrar una cosa así, poco más o menos. Yo soy mal dibujante, pero aquí vamos a tratar de hacer lo posible. Si x es menor que 3, no vemos que la función es decreciente. Pero si x es mayor que 3, también vemos que la función es creciente. Vamos a hacerlo mucho más evidente. Basado en este concepto, entonces nosotros decimos que en un momento dado
y esta es la conclusión más importante del teorema, que un teorema no puede demostrar específicamente si en un momento dado hay un valor de extremo relativo, pero no necesariamente si encontramos un valor específicamente relativo dentro de un intervalo específico, podemos llegar a la conclusión de que existe la derivada, porque nos estamos dando cuenta que la derivada en este sector, que es menor que 3, es negativo, y en el sector que es mayor que 3, también sigue siendo negativo, lo cual me dice que no se trata de un valor máximo relativo. Pero también se puede dar el caso, como este que vamos a poner aquí. Voy a permitirme borrar aquí un momento para poner otro ejemplo. Nos vamos a dar el caso de un ejemplo como este. Dada la función f de x igual, aquí tenemos 2x menos 1, cuando x es menor o igual que 3, y 8 menos x si x es mayor que 3. Si nosotros queremos encontrar un extremo relativo en esta función, nos vamos a dar cuenta que, por un lado, la derivada para valores menores o iguales a 3 resulta ser, vamos a hacerlo así, f' de x para valores menores o iguales que 3 resulta ser igual a 2. Pero para valores que son mayores que 3, resulta que igual a menos 1, la derivada. Este es si x es menor o igual que 3 y este es si x es mayor que 3. Pero quiere decir que la derivada en este punto, bajo ningún punto de vista, existe, porque las derivadas no son las mismas. Y ya nosotros vimos en clases anteriores que para que la derivada en un momento dado exista, que necesariamente por un lado y por el otro resultan ser iguales. Y si nosotros vemos la gráfica de esta función, nos encontramos que, por un lado, es una función lineal, que en el valor de x igual 3 se encuentra en 2 por 3, 6, menos 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se encuentra por aquí. Y en el valor de 8 menos x, cuando x igual a 3, se encuentra la función en 5. Entonces quiere decir que esta función tiene un punto de intersección de esta clase, lo cual significa que en este punto no tenemos recta tangente o paralela al eje de las x. Eso significa que no necesariamente cuando nosotros nos encontremos una función como esta, que en un intervalo específico yo me encuentro con un punto específico como x igual 3, ahí necesariamente tenemos que la derivada es igual al extremo relativo de esa función. Yo espero que haya en este caso tenido este punto claro, que es lo más importante de lo que son
los valores relativos. Ahora vamos a ver lo que son los valores absolutos, definiendo previamente el número crítico. Aquí decimos que si C es un número en el dominio de la función f y si la derivada existe en C, entonces f tiene en su dominio un número C que se llama número crítico. ¿Correcto? Ahora estamos siendo específicos. Ahora sabemos que es un número crítico y definitivamente lo hemos visto con los ejemplos anteriores, que nosotros tenemos que la derivada incluso en ese punto no existe. Basado en esto, vamos a ver entonces un ejemplo que nos va a permitir ver que una condición necesaria de una función para que posea un extremo relativo en C es que C sea un punto crítico. Si nosotros ahora vamos al ejemplo, vamos a tener que borrar esto. Si nosotros vamos al ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo, vamos a tener x a la 4 tercios, f de x igual a x a la 4 tercios, más 4 x a la 1 tercio. Si nosotros procedemos tal como lo que hemos demostrado, entonces nosotros tenemos que f' de x es igual a 4 tercios de x a la 1 tercio, la derivada de esta función, más, entonces tenemos 4 tercios x a la menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Lo cual me dice, poniéndolo un poquito más reducida, que esto factorizarlo por 4 tercios, x a la menos 2 tercios, eso va a ser igual a x más 1. Bajo estas condiciones, nosotros vamos a ver que esta función, cuando yo le doy a x el valor de menos 1, la derivada se vuelve 0. Y ese es el caso que este es 0 para esta función, entonces f' de x no existe. O puede ser menos 1. Si yo le doy el valor de menos 1, entonces también resulta que esto se hace 0. Lo cual significa que tanto para 0 como menos 1, que incluso son elementos del dominio de la función, porque tanto el 0 como menos 1 son elementos del dominio. A pesar de eso, entonces tenemos que concluir de que la función en ese dominio no tiene extremos relativos. Vamos entonces ahora ya en una forma mucho más concreta a ver por qué hablamos nosotros de valores absolutos en términos de función. Cuando nosotros hablamos de valores absolutos de una función, nosotros hablamos de valores que son específicamente determinantes en la función. Por ejemplo, en el caso de los valores relativos, yo me encontraba un caso muy particular, que
en un valor X del intervalo f de X se podía hacer máximo o mínimo relativo, dependiendo de la condición del valor de la función, del tipo de función. Pero en este caso, en el caso de los valores absolutos, tenemos entonces la definición que es concreta, la definición 5, que nos dice a nosotros, se dice que una función tiene un valor máximo relativo en un intervalo abierto AB si existe algún número en el intervalo AB tal que f de c es mayor o igual que f de x. Para todo x en el intervalo abierto, en tal caso f de c es el valor máximo absoluto de f en todo el intervalo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a encontrar en todo un intervalo de la función, nosotros vamos a encontrar un máximo absoluto, que todo valor en ese intervalo va a ser un máximo absoluto. De acuerdo con esta misma concepción, si pasamos a la segunda definición de la filmina, nos vamos a encontrar que un mínimo absoluto también es en un intervalo abierto AB. Si existe algún número C en el intervalo AB, tal que para todo X en ese intervalo, para todo X en ese intervalo, f de C es menor o igual a f de X. En tal caso decimos que el valor máximo absoluto de f en el intervalo abierto AB. Vamos a ponerlo, esta concepción vamos a ponerlo en un poquito más claro. Anteriormente, nosotros podríamos decir que si teníamos una función cualquiera en un intervalo AB, nosotros decíamos, vamos a ponerlo así primero, nosotros decíamos que esto que estaba aquí era un máximo relativo de la función, porque había cualquier X que yo cogiera aquí, era menor que f de c, que estaba aquí. Y si cogíamos un valor de X de este lado acá, cualquier valor de aquí de la función también se encontraba por debajo del valor de f de c. Pero si yo ahora, en lugar de una función así, tengo una función así, en ese intervalo AB, entonces yo podría decir que si yo tengo un valor de C ahí, para cualquier X que yo agarre en el intervalo, el valor de f de X siempre va a ser mayor que f de C. Y en este caso hablamos de valor relativo. Pero si yo agarro un valor aquí, ya no es para todo valor. Para todo valor que yo agarre en el intervalo, f de C se va a encontrar que es menor, f de C se va a encontrar que es menor que f de X. ¿Qué significa esto? Esto significa que la diferencia que hay entre un valor relativo y un valor absoluto es que para un valor relativo, el valor de máximo relativo o ya sea el valor mínimo relativo siempre se compara con algunos valores del intervalo, en tanto que el valor absoluto se compara con todos los valores del intervalo. En este caso, todos los valores del intervalo son mayor que un valor C que se puede dar en este caso aquí. Yo sí quisiera que este concepto quedara claro, porque muchas veces cuando estamos estudiando el cálculo diferencial, cuando hablamos de cálculo de valores relativos y estamos hablando de valor absoluto,
nosotros tenemos una pequeña duda. Cuando yo estudiaba esto, yo siempre me marqué en el hecho de que cuando se trata de valor absoluto, se trata de todos los valores de X. Tienen que ser mayores, si es el caso de un máximo absoluto, o menores, si es un valor de mínimo absoluto. Pero cuando estamos en valores relativos, él puede ser mayor que algunos de los valores del intervalo. Y por eso se le llama máximo relativo, porque es para algunos valores. Pueden que existan otros valores dentro del intervalo donde ya él no es máximo relativo. Esta es la diferencia y que hay que tener cuidado cuando se habla de valores absolutos. Vamos a hablar entonces de que en las definiciones que yo les presento a continuación, ya queda más claro, de 6, queda más claro el concepto de máximos y mínimos absolutos. Decimos, como dice la definición, que el valor máximo absoluto de una función f en f es f de c si está en el dominio de la función y si f de x es menor o igual que f de c para todos los valores de x. Es lo que yo acabo de explicar. En cambio, cuando se trata de un mínimo absoluto, entonces f de x es mayor que f de c para todos los valores del intervalo de f. Entonces, para efectos de que esta cuestión quede bien delineada, vamos a mencionar un teorema que le vamos a llamar el teorema del valor extremo en la filmina 7, que dice, si la función f es continua en un intervalo cerrado, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Y yo creo que aquí se va a tratar de una situación bien específica, porque aquí vamos a ver, por ejemplo, en este caso que yo puse como ejemplo aquí hay un valor en donde todos los f de x son mayores que este punto de c, pero no en este caso de acá, que este valor era mayor que algunos valores de x, pero menores que otros valores de x. Entonces, en el caso de la definición esta que estoy dando ahora aquí, de este teorema que estoy dando aquí, que se llama el teorema del valor extremo, aquí se habla de que la función, si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces f tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto. Y definitivamente, hasta cierto punto, esto se ve gráficamente aquí. Esta función tiene un mínimo absoluto en este intervalo de AB, tiene un mínimo absoluto aquí. Pero aquí tiene un valor máximo absoluto, porque ese valor que está aquí, f de x, es mayor que cualquiera de los valores de x que yo agarro aquí, para todos los valores de x que yo agarro dentro del intervalo. Y en cambio este que está aquí es menor que todos los valores de x que yo agarro dentro del intervalo. A eso es lo que se refiere este teorema. La técnica para encontrar los extremos estos absolutos es una técnica sencilla que vamos a determinar así. Vamos primero a encontrar los valores de la función en los números críticos. Ya sabemos cómo vamos a encontrar los números críticos. Y después vamos a encontrar los valores de los extremos del intervalo. Si el intervalo es AB, buscamos qué cosa es f de A, qué cosa es f de B. Y cuando tenemos todos estos números, buscamos cuál de todos es el mayor. El mayor de todos estos valores es el que le vamos a llamar valor mayor absoluto. Y el menor de todos estos valores es el que vamos a encontrar y le vamos a llamar valor mínimo absoluto. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. F de x es igual a x al cubo más x al cuadrado
menos x más 1. Encontrar los valores absolutos, los extremos absolutos en el intervalo menos 2, 1 medio. Ahí vamos a ver el método de una forma bien específica. De salida vamos a buscar los valores críticos. ¿Cómo? Derivamos la función f' de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 1. Sabemos que eso debemos igualarlo a 0 para encontrar los puntos donde la recta es tangente y paralela al eje de las x. Aquí, para resolver esta ecuación, es sencillamente una simple factorización. 3x y x más 1 y menos 1. Esto da menos 3x y esto da x, pero debe dar 2x, entonces es todo lo contrario. Menos y más. Ahora sí, da más y menos aquí, esto da 2x. Perfecto. Los valores son 3x menos 1 y x más 1. Si un producto como este igual a 0, lo que hemos llamado producto nulo, se deduce que 3x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Si 3x menos 1 es igual a 0, significa que x es igual a 1/3. Y si x más 1 es igual a 0, significa que x es igual a menos 1. Aquí están los valores críticos. Pero decimos que en segunda instancia tenemos que buscar los valores en los extremos del intervalo. Es decir, tenemos que buscar qué cosa es f de menos 2. F de menos 2 es igual a menos 2 al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2 más 1. Eso significa que este es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 8, más 4, más 2, más 1. Aquí sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Menos 8 es menos 1. Quiere decir que cuando x vale menos 2, f de menos 2 es menos 1. Ahora, cuando vale menos 1 medio, f de 1 medio es igual a 1 medio al cubo, que es 1/8. 1 medio por 1 medio por 1 medio. Más 1/4 menos 1 medio más 1. Esto significa que da 1/8 menos 2/8 es menos 1/8 menos 1 medio es menos 2, o sea, 7/8. Ahora sí. Entonces tengo, por un lado, menos 1 medio y por otro lado, 7/8. Comparo los valores ahora de la tabla. Aquí está para x y para f de x. Aquí da cuando vale menos 2, el resultado es menos 1. Cuando vale menos 1, el resultado es 2. Cuando vale 1/3, el resultado es 22/27.
Y cuando vale 1/2, el resultado es 7/8. Ahora, tenemos los 4 valores. ¿Cómo hacemos nosotros para determinar cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto? Bueno, ahí se está viendo que el máximo absoluto es igual a 2. Es el mayor valor de los 4 y se da cuando x igual a -1. Y el mínimo absoluto de todos estos valores es -1, que se da cuando x igual a 2. En este sentido práctico es cuando nosotros vemos cómo se buscan los valores absolutos, estableciendo una comparación entre todos los valores críticos y los valores de los extremos de la función. Con esto, pues yo creo que hemos dejado más claro cómo se encuentran los extremos absolutos de una función. Gracias por las atenciones. Ya para la próxima sí vamos a entrar ya en lo que son las derivadas como razón de cambio, que es una aplicación directa. En este caso teórico, nosotros hemos visto en una forma muy práctica cómo se buscan los extremos, relativos por un lado y absolutos por el otro. Muchas gracias.